Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir su palabra. Hoy vamos a continuar con la serie del libro de los Hechos. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos capítulo 14. Pero vamos a leer solamente los versículos 21 y 22, aunque vamos a desarrollar todo el capítulo. Vamos a hablar de sirviendo, sufriendo y animando. Dice así la palabra de Dios, Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este capítulo narra las actividades de Pablo y Bernabé cuando visitaron las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Al final recorren de nuevo la ruta por las ciudades, pero en sentido contrario, y finalmente regresan por mar a Antioquía, donde informan a la iglesia sobre las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, según Hechos 14, 27. Este capítulo es muy interesante, este capítulo de verdad que es bien, pero bien precioso. Y por eso que te estaba tomando estos tres verbos, sirviendo, sufriendo y animando, para resumir lo que ocurrió en este capítulo 14 del libro de los Hechos, en la experiencia que vivieron estos siervos de Dios y que puede ser tu experiencia y puede ser la mía también. Vamos a hablar entonces primero de sirviendo y sufriendo. Primero, en la ciudad de Iconio, según Hechos 14, versículos 1 al 7, dice la Biblia que ellos llegaron a la sinagoga de los judíos en la ciudad de Iconio. Dice el capítulo 14, versículo 1, que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así que una multitud de judíos y griegos creyeron en el Señor. Pero como veíamos el domingo pasado en el sermón en el capítulo 13 de Hechos, nos damos cuenta que los judíos incrédulos, los que no creyeron, de nuevo atizaron el odio y la oposición, como dice el versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, los misioneros se quedaron y siguieron predicando la palabra de Dios, como dice la primera parte del versículo 3. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo y hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Así que no hay que temer, hay que seguir predicando la palabra de Dios como hicieron estos siervos de Dios. Dios permitió que a través de Bernabé y de Pablo se realizaran señales y prodigios como credenciales de que ellos eran siervos auténticos del Señor, del verdadero Dios. Dice el versículo 3, la segunda parte, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Así que el resultado de esta predicación fue que la ciudad se dividió. Mira lo que dice el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Así que estos judíos comenzaron a amenazar a los apóstoles y amenazándolos, ellos tuvieron que irse de la ciudad de Iconio, dice el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores o sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, estos siervos de Dios, viendo la amenaza que corrían, tuvieron que salir de la ciudad y predicar en otro lugar. Ellos siguieron, se quedaron un tiempo allí, predicaron, ganaron muchos creyentes
y tuvieron que salir debido a las amenazas de estas personas que en realidad no jugaban. Ellos estaban amenazando con quitarle la vida a estos siervos del Señor. Así que en Iconio ellos estuvieron sirviendo y sufriendo también. Así que nos damos cuenta que cuando nosotros nos disponemos a predicar la palabra de Dios, a servir a Dios con todo nuestro corazón, vamos a ver la mano de Dios obrando, vamos a ver sus bendiciones en la vida de las personas que nos rodean, pero también vamos a ver que va a haber dificultades en el camino, vamos a encontrar dificultades, problemas, situaciones que van a tratar de hacer que nuestra vida cristiana se enfríe y no sigamos predicando la palabra de Dios. Sin embargo, estos hombres del Señor nos dan el ejemplo de que hay que seguir adelante. Eso ocurrió entonces en Iconio. De allí se fueron a Listra, dice en los versículos 8 hasta el 20. Allí narra entonces que ellos fueron a este lugar de esta ciudad de Listra, a esta población, y luego encontraron a un hombre. Mientras predicaban la palabra de Dios, encontraron un hombre que era cojo de nacimiento. Sí, Listra se encontraba a 30 kilómetros de Iconio, y en esa distancia que tuvieron que recorrer, ellos entonces, me imagino, iban planificando qué era lo que iban a hacer en la ciudad de Listra. Allí encontramos por lo menos 4 respuestas en este versículo 8 al 20 de Hechos 14. Dice en los versículos 8 al 10, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Si su cojera hubiera sido por alguna enfermedad o por accidente, la curación se hubiese atribuido a por lo menos ese cambio repentino de salud, se hubiese atribuido a algo fortuito. Pero vemos que era cojo de nacimiento, por lo tanto, no había duda de que era un milagro lo que estaban contemplando los ojos de esas personas que oyeron el mensaje y oyeron a Pablo hablándole a este hombre, diciéndole: levántate. Era probable entonces que Pablo estuviera conversando con las personas allí alrededor en la plaza, y el lisiado estaba oyendo lo que decía Pablo. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, según Romanos 10, 17, y esa palabra produjo fe en el hombre, y la fe trajo la sanidad para este cojo de nacimiento. Entonces la respuesta de este cojo reaccionó, se levantó y anduvo. Un milagro profundo, y este hombre entonces se convirtió al Señor. Los versículos 11 al 13 nos dicen la respuesta de la multitud. La respuesta de la multitud, versículo 11 al 13 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Esa fue la respuesta de la muchedumbre. Era una multitud supersticiosa que interpretó lo que estaba ocurriendo allí a la luz de la mitología que ellos creían. La razón por la que ellos tomaron a estos hombres por dioses está en la historia mitológica de la ciudad de Listra o Licaonia. La gente de alrededor de Listra contaba que una vez Zeus y Hermes habían venido a la tierra disfrazados. Ninguno de los del país les quiso dar hospitalidad, hasta que por fin 2 campesinos, uno llamado Filemón y su mujer Baucis, los recibieron en su casa. En consecuencia, toda la gente de aquella tierra fue exterminada por los dioses, menos Filemón y Baucis, a los que hicieron guardianes de un espléndido templo, y cuando murieron los convirtieron en 2 grandes
árboles. Eso narraba la mitología de estas personas. Por eso cuando Pablo sanó al cojo de nacimiento, los de Listra estaban decididos a no cometer de nuevo aquel error del pasado. Identificaron a Bernabé con Júpiter o Zeus, su deidad principal, y a Pablo, el que hablaba, con Mercurio, es decir, Hermes, el mensajero de sus dioses. Como Júpiter era el patrono de la ciudad, era una gran oportunidad para que el sacerdote de Júpiter cobrara entonces gran importancia y dirigiera al pueblo para honrar a su Dios. Quería ganar allí indulgencias, como decimos, indulgencia con escapulario ajeno. Así que dice aquí la palabra de Dios que la respuesta de la multitud fue adorar a Pablo y a Bernabé como dioses. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles ante esta oportunidad que estas personas estaban dando para rendirle a ellos adoración? Versículos 14 al 19 dicen que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esa fue la respuesta de los apóstoles. Hubiese sido fácil para ellos aceptar esa adoración y tratar de usar esa honra para enseñar la verdad al pueblo, pero los verdaderos siervos de Dios no ministran de esa manera. Pablo y Bernabé se opusieron a lo que el pueblo hacía y valientemente le dijeron que los dioses de Listra eran vanidad. El mensaje de Pablo comenzó entonces con el testimonio del Dios de la creación. El versículo 15 dice que Dios creó todas las cosas. Dejó en claro entonces que solamente hay un solo Dios y que ese Dios ha sido paciente con las naciones que pecan y no las ha juzgado como merecen, según los versículos 16 y 17 que acabamos de leer. La multitud se calmó, pero cuando algunos judíos llegaron de Antioquía y de Iconio, la gente los obedeció y apedreó a Pablo. En un instante Pablo era un Dios al que tenían que adorar y al siguiente minuto era un criminal que querían asesinar. Dice allí el versículo 19 que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Allí entonces vemos cómo sufrieron los apóstoles. Sufrió el apóstol Pablo en vida, lo apedrearon allí y lo declararon prácticamente pensando que estaba muerto. Lo dejaron allí tirado, lo sacaron a los límites de la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta entonces de los convertidos, de los creyentes? Dice el versículo 20, la primera parte: pero rodeándole los discípulos. Me imagino que para los creyentes de Listra fue una tremenda crisis la que estaban viviendo, porque el líder que estaba allí había sido prácticamente asesinado. Ellos eran una minoría y Pablo, que era su líder, al darlo por muerto, veían que su futuro era entonces incierto. Sin embargo, se quedaron allí al lado de Pablo, del cuerpo de Pablo. Ellos estaban allí y rodearon su cuerpo. Me imagino que oraron por él y por esta razón Dios levantó a Pablo de allí. ¿Estaba muerto Pablo? No sabemos, no se nos dice en la palabra de Dios si él estuvo muerto. Sin embargo, esta situación trajo gloria a Dios. Fíjense cómo sufren los siervos de Dios cuando se proponen a compartir el mensaje y a obedecer a Dios. Tú también puedes pasar por dificultades. La gente puede darte, como decíamos en la oportunidad pasada, burlarse de ti, reírse que estás loco, que eres un fanático. Pueden decir muchas cosas de ti. Sin embargo,
tú tienes que ser obediente al Señor y mantenerte firme. Pablo fue apedreado y dice que se levantó. El versículo 20 dice, se levantó y entró en la ciudad. Se levantó y entró en la ciudad. Hubiese sido yo, me levanto y salgo corriendo para otro lado. Pero él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esta es la otra ciudad donde ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Dice allí entonces también el versículo 21 de Hechos 14 que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Imagínense ustedes, es difícil entender cómo ellos se les ocurrió regresar de nuevo a estas ciudades. Pablo se levantó de una manera increíble y entró a la ciudad de nuevo. Y al día siguiente salió con Bernabé para esta otra ciudad de Derbe. Y allí anunciaron el evangelio e hicieron muchos discípulos, como acabamos de leer. Es difícil entender, les decía, cómo regresaron a las ciudades de las que habían sido expulsados. Sin embargo, así lo hicieron. Guiados por Dios, ellos tomaron la decisión de volver a esas ciudades donde habían sido rechazados y aún había sido Pablo apedreado y dado por muerto. Así que debemos servir y en medio de nuestro servicio muchas veces puede ser que suframos, que pasemos por momentos duros, momentos amargos, momentos difíciles. Sin embargo, sabemos que Dios está allí, a nuestro lado. Dios está con nosotros. Imitemos la vida de Pablo, de Bernabé y de esos hombres de Dios que sufrieron aún hasta la muerte para llevar el mensaje del Señor a cualquier lugar donde Él les dirigía. Ahora vamos a hablar de la segunda parte del verbo animando. Animando, dice, esto está en el capítulo 14, versículos 22 al 28. En su viaje de regreso a Antioquía, fortalecieron a los creyentes en Cristo y los animaron a continuar en la fe. Mire lo que dice el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que ellos fortalecieron, es decir, confirmando el ánimo de los discípulos, los animaron, es decir, exhortándolos a continuar en la fe. La perseverancia es prueba de la verdadera fe en Cristo. Cuando tú perseveras en el Señor, cuando tú te mantienes firme en el Señor, quiere decir que tú has creído verdaderamente. Pablo dijo que vivir la vida cristiana no iba a ser algo sencillo, algo fácil, y que ellos, los creyentes, deberían esperar pruebas y sufrimientos antes de que pudieran reunirse a estar con el Señor para siempre. Finalmente le informaron a la iglesia, los versículos 26 al 28, la iglesia que los envió, como ustedes recordarán en el capítulo 13, los primeros versículos del capítulo 13, que ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía, allá regresaron y rindieron informe a la iglesia para que ellos vieran lo que el Señor había hecho a través de ellos. Eso está en los versículos 26 al 28 que dicen, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos en Antioquía. Así que ellos habían estado viajando por lo menos durante un año. Por la gracia de Dios habían cumplido la labor que el Espíritu Santo les había encargado y con gozo le informaron a la familia de la iglesia sobre las bendiciones que ellos habían recibido. Y me imagino que le contaron también los momentos difíciles que tuvieron que vivir. Es asombroso que Pablo y sus compañeros hicieron todo esto sin los medios modernos de transporte y comunicación que tenemos nosotros en la actualidad. Si se invirtiera
en la evangelización del mundo, la riqueza, tan solo de nosotros los creyentes aquí en los Estados Unidos, podría dar como resultado la salvación de millones de personas que están sin Cristo y sin esperanza. Pablo y Bernabé anunciaron que la puerta de la fe había sido abierta para los gentiles. Esa puerta sigue abierta hoy para todos por igual, para el mundo entero. Pasa por ella si tú quieres a servirle a Dios, y también ayuda a llevar este mensaje de salvación a otros que necesitan oír la palabra de Dios y están perdidos sin Cristo y sin esperanza en este mundo. De verdad que la vida de estos hombres inspira mucho de servir a Dios. Yo te animo a que hoy le entregues tu vida a Jesucristo y comiences a vivir esa vida nueva para Él, y comiences también a predicar el mensaje del Evangelio a todos aquellos que te rodean y que tú con todo tu corazón amas y quieres que estén bien. ¿Te gustaría entregarle hoy tu corazón a Cristo? Yo te animo a que hoy repitas conmigo esta oración. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en él. Señor, perdona mis pecados, límpiame y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si hiciste esa oración, te felicito. Eres mi hermano o mi hermana en Cristo. Comienza hoy mismo a llevar este mensaje de salvación a todos aquellos que necesitan oírlo, comenzando con tu familia. Ellos necesitan oír lo que el Señor está comenzando a hacer en tu vida. Si te gustó el mensaje, dale like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Así que espero que en la próxima ocasión nos podamos de nuevo escuchar aquí a través de este canal. Dios te bendiga. Hasta la próxima.